silencio, así disfrutamos del video. Muchas gracias. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí no. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. Sé que todo esto apenas puede ver los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que levantar la mano? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablamos con una persona sorda o gritando más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también en las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepan que hablo más despacio y que mire y no grite un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensa que no puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a un restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño, mirarme en medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Pero solo más de cuántos que vendrán. No es buen momento para enfocar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Regresar es liberar. La vida es un reto permanente. Y eso también me hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate.
El Certificado Único de Discapacidad es una política pública de validez nacional. Le damos la bienvenida al señor Agustín Danilo Moyano, licenciado en Psicología de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, concurrencia en Psicología Clínica, Hospital de Clínicas José de San Martín de Cava, especialista en Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la USAL, Universidad del Salvador, ex integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad del Centro Integral de Discapacidad de Cava, quien nos disertará sobre la introducción conceptual, análisis poblacional y derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad. Ahí creo que anda, ¿no? ¿Sí? Bueno, quería arrancar felicitando a quienes han participado de una manera u otra para que se pueda llevar a cabo una jornada sobre discapacidad, ¿no? Que es un evento significativo para llevar información a la población sobre este asunto y para reflexionar, porque es un ámbito tan amplio y tan complejo que uno, escuchando a los otros, siempre se da cuenta que hay algo que no conocía, que no sabía o que no manejaba del todo, ¿no? Es un título bastante largo. Lo que voy a hacer es intentar ser lo más sintético que pueda. La exposición comienza definiendo los conceptos básicos de discapacidad. Luego me centro en lo que tiene que ver con el aspecto socioeconómico, educativo y de salud que hace a la población en general que tiene certificado único de discapacidad en Argentina, y finalizo hablando de cuáles son los derechos que otorga el tener un certificado de discapacidad. Uno más. Bueno, arrancamos con la definición básica, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? En líneas generales, uno tiene un concepto que ya no se usa más, que le llamaríamos anticuado, que es confundir la discapacidad con la enfermedad que uno tiene, ¿no? Alguien sería discapacitado solamente por la enfermedad que tiene y por el diagnóstico. La concepción de discapacidad que manejamos hoy en día tiene que ver con concebir la discapacidad por las limitaciones funcionales en las tareas y actividades que realiza un individuo en la vida cotidiana y por las limitaciones funcionales que tiene la participación, tanto sea en su vínculo con los otros, en su inserción en las distintas instituciones, ¿no? O sea que se hizo un cambio, un paradigma que colocaba el acento solamente en el cuerpo y en el aspecto físico, a una concepción que tiene en cuenta la mente, el cuerpo, el ambiente físico y social. La siguiente, bueno, estos son algunos de los conceptos que nosotros manejamos en la Junta Evaluadora de Discapacidad para concebir cuáles son las limitaciones que una persona tiene, ¿no? Por un lado, tiene que ver con la condición de salud, cuál es la enfermedad, cuál es el diagnóstico, ¿no? Por otro lado, cuáles son los factores contextuales, tanto sociales como físicos, que esa persona se encuentra en su vida cotidiana.
¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones en la actividad? Que tiene que ver con cuán limitado se encuentra para llevar a cabo las tareas que tiene que ir ejecutando durante el día, sea desde cocinar en la casa, ir a comprar algo al kiosco, etcétera, etcétera. Y las restricciones que tiene la participación, que tiene que ver con cuánto le cuesta llevar una vida social en el sentido de vincularse con los otros o tener una adecuada inserción institucional. Seguimos con la que sigue. Bueno, esto tiene que ver con lo que les iba comentando, que hoy en día el modelo de concepción de la discapacidad que se utiliza es el biopsicosocial, que tiene tanto en cuenta el cuerpo, la mente y las relaciones sociales. Y fíjense qué consecuencia tiene esto, porque si uno solamente entendiera la discapacidad por el cuerpo, la política pública solamente incidiría sobre ese tema, o sea, generar políticas de rehabilitación para la enfermedad que esa persona tiene. Ahora, como tenemos una concepción más amplia, sabemos que también tenemos que intervenir sobre el ambiente físico y social y sobre la mentalidad. Esto, en líneas generales, no se suele comunicar, a mí me resulta importante. Es una escala genérica para poder concebir de manera útil cuándo se puede empezar a considerar que alguien pueda ser una persona posible para certificar discapacidad. Fíjense que va desde un lugar donde no hay ninguna dificultad a un lugar donde ya hay directamente una dificultad completa. Más que nada, se puede empezar a considerar que alguien podría certificar discapacidad cuando se encuentra ya con una dificultad moderada. Es decir, que necesita en algunas circunstancias de la asistencia de alguien para desarrollarse o desenvolverse en las tareas de la vida cotidiana. Él las puede llevar a cabo, las puede finalizar, pero le lleva más tiempo, le es más difícil, necesita en algunas circunstancias que le ayude a alguien, ¿sí? Luego ya tenemos una dificultad grave cuando le resulta mucho más difícil llevar a cabo la tarea que tiene que hacer, a veces no logra finalizarla, ya necesita muchísimo más de la asistencia de otro, y al final ya tenemos la dificultad completa, que es cuando lamentablemente le cuesta muchísimo y necesita la asistencia diaria de alguien, ¿no? Pero, es como una noción general muy útil para tener en cuenta cuando alguien podría estar necesitando, ¿no?, ya o ir pensando en gestionar un certificado de discapacidad. ¿A que sí? Acá hago un resumen de la legislación nacional. Como se comentaba hoy, la ley es del año 81, la de protección integral de los discapacitados, y en mi caso, que era un integrante de la Junta de Discapacidad, la ley más importante fue la del año 2001, que cuando se sanciona la ley del certificado único de discapacidad. Esa ley recién salió la resolución en el año 2009, por lo cual las juntas evaluadoras de discapacidad uniformaron su criterio de evaluación y son, como las conocemos hoy, recién a partir del año
2009. Y bueno, en el 2008 también se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pasamos a la que sigue. Bueno, ¿qué es un certificado único de discapacidad? Es una política pública, ¿sí?, que tiene validez nacional, es decir, que uno lo puede utilizar en cualquier parte de la República Argentina. Antes había dificultades porque cada zona tenía su certificado, los criterios de evaluación eran diferentes. Entonces, con esta ley y con el certificado único, lo que se hace es que los criterios sean los mismos a nivel nacional y que uno pueda utilizarlo en cualquier lado. Y es la herramienta que la persona tiene para acceder a los derechos que le corresponden por lo que comentaban hoy, que necesita del acompañamiento integral para poder desenvolverse de mejor manera. ¿La que sigue? Bueno, esto no es mi área, pero siempre lo menciono porque por a veces el concepto se confunde. El CUD no es la pensión no contributiva por invalidez. La pensión no contributiva por invalidez, que es, digamos, una mensualidad, ¿no?, que uno obtiene, corre por el lado de la ANSES y tiene otros criterios de certificación, no son lo mismo. El certificado único de discapacidad depende del Ministerio de Salud y tiene otros criterios de evaluación, y la pensión depende del ANSES. ¿Sí? Ahora paso directamente a lo que era lo que hacía yo en la Junta, que tiene que ver con la evaluación de la discapacidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que uno tiene que presentar para adquirir un certificado de discapacidad? Su DNI, tiene que completar la solicitud, que tiene que ver con colocar su nombre, su domicilio, su número telefónico, etcétera, etcétera. Acorde al tipo de discapacidad que uno tenga, se tiene que descargar una planilla para que su médico o psicólogo o quien sea la complete. Por ejemplo, si tiene una discapacidad mental, se tiene que descargar una planilla que hay para discapacidad mental, para que su psicólogo o psiquiatra se la complete. ¿Qué es lo que tiene que colocar el médico? Tiene que colocar el diagnóstico, y ahí lo subrayo porque es algo que por lo general no se suele tener en cuenta. Tiene que colocar cuáles son las secuelas y cuáles son las limitaciones, porque como hoy no concebimos la discapacidad solamente por el diagnóstico, sino, como les manifestaba hoy, por las secuelas que eso deja, o sea, por las limitaciones, el médico, el certificado, lo más importante para nosotros es que ponga cuáles son las limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, le cuesta correr en distancias largas, le cuesta subir escaleras, tiene dificultades para ordenar la casa, etcétera, etcétera. Es importante que el médico entreviste y vaya colocando cuáles son las limitaciones para uno, también en la Junta, poder tener una idea de la funcionalidad, ¿no?, que esa persona tiene. Luego hay que adjuntar todo lo que son los exámenes, estudios, y bueno, no pueden ser anteriores a los 6 meses, ¿no? O sea, no pueden ser estudios que tengan más de 6 meses de antigüedad. Pasamos a la que sigue. ¿Cómo está compuesta una junta? Acorde a que ahora tenemos una concepción biopsicosocial, la junta tiene que estar compuesta por un médico, un
un trabajador social y un psicólogo. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación que utilizamos nosotros en la Junta? En primer lugar, se utiliza la clasificación internacional de las enfermedades, que es con la cual uno identifica qué enfermedad tiene alguien y coloca el diagnóstico. Y luego la más específica, que es la que utilizamos nosotros para ir codificando la funcionalidad, se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento, ¿sí? Que tiene un código para cada una de las actividades que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, cocinar tiene un código, caminar distancias largas tiene un código. Entonces uno lo que tiene que hacer en la Junta es ir especificando, colocando códigos, todo el perfil de funcionamiento que esa persona tiene. Luego lo que utilizamos son lo que nosotros por resolución sabemos que son las líneas de corte, se le llama, ¿no? O sea, para cada enfermedad, qué línea de corte tiene para saber si certifica discapacidad o no. Por ejemplo, alguien que tiene una patología cardiológica, ¿no? En el estudio tiene que tener una fracción de eyección que le dé tanto. O sea, si le da menos que eso, certifica discapacidad, si le da por arriba, no. La que sigue. Bueno, acá utilizo un caso como un ejemplo. Fíjense que arrancamos codificando el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, es un retraso mental leve, un F70, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Y acá empezamos a utilizar y a armar el perfil de funcionamiento, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que marcar cuál es la estructura del cuerpo que se encuentra afectada, ¿no? En este caso, el cerebro. Luego, ¿cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las funciones que se encuentran afectadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las funciones mentales globales, las funciones de la atención y las funciones cognitivas superiores, ¿no? Y fíjense cómo ahí llegamos a la parte de actividad y participación, que es lo que les comentaba, que hay un código para cada cosa, ¿no? Bueno, adquirir habilidades, que es el 155, dirigir la atención, llevar a cabo tareas múltiples, comprensión de mensajes hablados complejos, cuidado de la propia salud. Ahí es donde nosotros vamos puntualmente colocando qué perfil de funcionamiento tiene. Y al final colocamos los factores ambientales, ¿no? Si tiene buen acceso o no al sistema de salud, si la casa donde vive se encuentra acondicionada o no, si tiene el apoyo de la familia o no. La discapacidad sería el conjunto, ¿no? De la estructura, las funciones, la actividad y la participación y los factores ambientales. Pasamos a la que sigue. Bueno, eso ahí cierro con todo lo que tiene que ver con la evaluación y el proceso de certificación de discapacidad. Y ahora lo que les quería compartir es un resumen, una síntesis de cuáles son las características que las personas con certificado único de discapacidad tienen en Argentina. Ahí, como ven, al 2017 Argentina tenía 1.205.000 certificados únicos de discapacidad. Yo lo corté ahí porque, bueno, fue el último dato que hubo antes de la pandemia, pero supongo que hoy en día estará alrededor de 1.500.000, ¿no? Más o menos.
Y esto lo pongo porque en líneas generales a veces se suele pensar que el certificado se regala o que mucha gente lo puede sacar porque tiene a algún amigo en la junta o alguna influencia para que se lo den, ¿no? Y en realidad, si uno compara a Argentina con los otros países de Latinoamérica, digamos, es bastante equivalente la cantidad de personas con el certificado. No es que en Argentina hay mucha más gente, ¿no? Y a veces también se piensa que muchos extranjeros son los que lo tienen y tampoco es tan así, ¿no? Fíjense que no pasa del 5% la cantidad de extranjeros en Argentina que tienen certificado de discapacidad. Un dato muy importante es cuál es el tipo de discapacidad que más hay, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad con que más nos encontramos? Ahí la primera sería la discapacidad motora con un 34% y la mental con un 24%. Luego lo que se ve es si en líneas generales hay certificados con un solo tipo de discapacidad o certificados con varios. Uno puede ir a la junta, pero tener una discapacidad motora, mental, juntos, o sea, ambas, ¿no? Pero en Argentina, en líneas generales, preponderan los certificados con un solo tipo de discapacidad. Fíjense que son el 81%. ¿La que sigue? Bueno, la mayoría de los certificados se hacen en Buenos Aires, son casi el 40% a nivel nacional, ¿no? Sigue la ciudad de Buenos Aires con el 11%, Córdoba con casi el 8%, Santa Fe con 7%. Hay una leve diferencia, somos más los hombres, ¿no?, que las mujeres, hombres 54, mujeres 46, y ahí recorté un dato que me pareció muy interesante, que es que en los niños entre 5 y 9 años, los nenes duplican a las nenas en lo que es el certificado de discapacidad. O sea, hay el doble de nenes entre 5 y 9 años que tienen certificado de discapacidad que de nenas, ¿sí? Pasamos a la visita. Bueno, por franja etaria, en los menores de 15 años, lo que más se encuentra uno son un tipo de discapacidad mental e intelectual, ¿sí? Luego, en la franja que va del adulto joven sería hasta los 65 años, ya lo que más nos encontramos son con discapacidad motora y mental. Y ya en los mayores de 65, con lo que más nos encontramos es con discapacidad motora y aparece la discapacidad auditiva. Otro tema importante es conocer el equipamiento, ¿no? En líneas generales, los que más requieren equipamiento son la discapacidad motora y la auditiva, y los que más se utilizan son bastones, silla de rueda y el audífono. En la mayoría de los casos, en líneas generales, nosotros en la Junta, acorde al caso, tenemos que ver que, digamos, si se indica rehabilitación, transporte público, etcétera, etcétera, a la mayoría se le brinda tanto rehabilitación como el pase libre en transporte público, ¿no? Seguimos con la que viene. Bueno, la caracterización socioeconómica. Este es un dato bastante fuerte, ¿no? El 87% de las personas que tienen
un CUT no se encuentra ni trabajando en relación de dependencia ni por cuenta propia. Es un número bastante alto. La mitad de los que tienen certificado de discapacidad tiene algún beneficio previsional, y en lo que hace a la cobertura de salud, un 75% tiene obra social o prepaga y un 25% depende del sistema público. ¿A que sí? Después, bueno, ¿cuáles son las características educativas, ¿no? Acá son datos interesantes porque, a ver si lo ven, el dato importante acá era que el 23% de las personas que tienen certificado de discapacidad no han completado el nivel primario del colegio, y bueno, también si no tienen el nivel primario, imagínense secundario y universitario, ¿no? Pero es un dato bastante alto. ¿La que sí? A ver, ¿cuál era más importante? Bueno, la parte de educación especial que se hablaba hoy, más que nada las discapacidades de orden intelectual, ¿no? Y a veces motora también son las que más requieren educación especial. Bueno, no hay más indicadores que sean relevantes. Y de la situación habitacional, lo que tenemos es como importante que el 35% mencionó que no tiene adaptada la casa, ¿no?, para su condición de funcionamiento, ¿sí? El 73% no tiene transporte público cerca de la casa. El 8,5% vive en condición de hacinamiento crítico y el 18% un hacinamiento moderado, por lo cual tenemos alrededor de un 30% de personas con discapacidad que viven en una condición de hacinamiento. Bueno, ahora finalizamos con un breve repaso de cuáles son los derechos que otorga el certificado de discapacidad. Por un lado, en lo que es salud, da cobertura de 100% de rehabilitación y medicación. Lo que hace al transporte público, uno puede acceder a colectivo, tren, subterráneo, tanto viaje de larga distancia, el estacionamiento para el automóvil y también un descuento en la compra del auto, patente y lo que hace el peaje. Desde lo laboral se accede a programas de formación e inclusión laboral y también a facilitaciones para emprendimientos comerciales. Desde lo educativo hay mayor acceso a centros educativos, a acompañantes y a programas de formación e inclusión, y los beneficios fiscales que da sería la exención de alumbrado, barrido y limpieza, y bueno, tarifa social de luz y de gas, y también asignaciones familiares como puede ser ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad y asignación por cónyuge con discapacidad. ¿La que sigue? En Argentina no todo es tan fácil como uno piensa. Tener el certificado en la mano no hace que uno tenga un acceso fácil, rápido a todos estos derechos, ¿no?, que el certificado brinda, por lo cual cuando uno se encuentra con complicaciones, ¿no?, cuando la obra social no le cubre el 100% de la medicación, bueno, las vías de reclamo que hay son
o la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula y controla las obras sociales, las entidades de medicina y el PAMI, el defensor del pueblo o acudir en su ciudad, que sea colegio de abogados o a algún abogado para que haga la gestión y el reclamo, ¿no? Con esto ya finalizo y siempre tengo una última placa, que es que uno no necesita ser un profesional de la salud tanto para luchar o para incentivar, ¿no?, que haya mejores derechos, mejor acceso, ¿no?, para las personas con discapacidad. Entonces cada uno desde donde puede, como puede, hablando con la gente, ayudando a quien lo necesita o colaborando con alguna institución, puede ser un impulsor, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, eso era todo. Intenté hacer un resumen porque era muy largo el asunto, pero bueno, queda abierto para quien tenga alguna consulta sobre varios de los temas que se mencionaron. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Agustín Danilo Moyano sobre el análisis poblacional y derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad. Muchas gracias.